¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras en una situación muy difícil donde oras a Dios, oras a Dios, oras a Dios y parece que el cielo se hubiera quedado sin presupuesto? Como que no encuentras ninguna solución y tú oras y tú clamas. Tal vez tienes una necesidad, o tal vez tienes, no sé, tal vez un problema económico, una dificultad con tu salud, o una dificultad en tu familia, una crisis en tu negocio, en tu empresa, y tú clamas y clamas y clamas y parece que el cielo se hubiera quedado sin presupuesto porque no hay respuesta. No hay respuesta. ¿Será que acaso a veces en el cielo son como con nuestros gobiernos que a veces se quedan sin presupuesto y dejan de dar las ayudas que están dando a las personas? ¿Será que en el cielo sucede eso? ¿Por qué muchas veces clamamos a Dios y no encontramos la ayuda que necesitamos? Hoy vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas a través del pasaje que estamos estudiando de la multiplicación de los panes y los peces en Mateo capítulo 6, versículo 30 al 44. Donde nos habla, que ya lo iniciamos hace 8 días, Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 44, que hace 8 días ya lo iniciamos, ¿verdad? Y tocamos el primer tema, que era pasión con compasión, compasión con sabiduría. Me enredé, compasión con sabiduría. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la compasión del Señor, de la bondad del Señor para su pueblo, y vamos a ver esa bondad infinita. Pero esa bondad infinita que Dios administra con mucha sabiduría. Tremendo, ¿no? Una bondad infinita que es administrada con mucha sabiduría. Es decir, gracia y compasión que nos es dada, pero con sabiduría de parte del cielo. Y he dividido el pasaje en 3 escenas. Hoy lo vamos a culminar en 3 escenas. La primera escena la he titulado Ovejas sin pastor, porque es de lo primero que nos habla el pasaje. Por favor, mire lo que dice el versículo 30 al versículo 33. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Jesús. Este pasaje fue el que estudiamos hace 8 días de este segmento. Pero vamos a retomarlo para mirar algunas cosas. Vemos en primer lugar el anhelo que hay de estas personas de escuchar y ver a Jesús. Era tal el anhelo que dice que salieron desesperadas o salieron motivadas por querer ver a Jesús. Y dice que algunos se fueron a pie cuando Jesús invita a sus discípulos a un descanso a otro lado, a un lugar desierto. La gente se dio cuenta y dice que la gente empezó a ir a ese lugar desde las aldeas. Dice que algunos se fueron a pie y llegaron antes que ellos. Eso es tener mucha motivación. Llegaron antes que la barca. La gente salió corriendo, llegaron a ese lugar y allí estaba la multitud reunida. Y cuando el Señor llega al lugar donde iban a descansar, pues recuerdan que vienen de una tarea ardua de ministrar. Ellos vienen de ser enviados de 2 en 2 a compartir el evangelio, a orar por los enfermos, a liberar a los endemoniados. Y ellos llegan a compartirle a Jesús, van a este descanso. Y cuando llegan, tienen la sorpresa, para Jesús no, porque él todo lo sabe, pero para los discípulos sí, que el lugar donde van a descansar está lleno de personas que llegaron antes que llegaron ellos en la barca. Ahora, esto movió el corazón de Jesús. Cuando Jesús llega y ve la multitud, dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ella. Recuerden que ellos iban a tomarse un descanso que merecían. Ellos iban a tomar un descanso que merecían. Pero cuando el Señor llega y ve la multitud, dice la palabra de Dios, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? ¿Qué fue lo que le dolió al corazón
del Señor cuando vio la multitud, que eran como ovejas, pero como ovejas con una condición especial, como ovejas que no tenían pastor. Cuando el Señor mira a la multitud se conmueve porque ve una multitud hambrienta, hambrienta de su palabra. Porque créanme que la gente no hubiera querido seguir a Jesús si muchos de ellos no tuvieran también hambre y sed por escucharlo. Mire, Jesús era un maestro maravilloso. La gente tenía hambre de escuchar la palabra. Jesús hablaba y enseñaba por horas y horas y horas, y la gente estaba allí escuchando y quería más. Y cuando el Señor ve la multitud, dice la palabra que tiene compasión, porque eran como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Cuando el Señor mira a la multitud, el Señor mira a una multitud espiritualmente abandonada, espiritualmente desamparada. ¿Y acaso era que no tenían pastor? ¿Acaso era que el pueblo de Israel no tenía pastor? No, sí los tenían. El problema es que los pastores que tenían eran terribles. Eran terribles. Los encargados de interpretar la ley, los encargados de interpretar la palabra de Dios, eran terribles y estaban más ciegos que cualquiera. Por favor, miremos lo que Jesús mismo dice de ellos. Ahorita sí, sin perder el pasaje, sin perder Marcos 6, póngale ahí un separador. Vaya a Mateo capítulo 23, que fue el otro pasaje que vamos a ver. Mateo 23 del 24 al 28. Mire cómo Jesús describe la condición de los pastores de Israel, los que eran encargados de enseñar la ley, los que eran encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Mire cómo Jesús hace una radiografía del corazón de los pastores del pueblo de Israel en este momento. Dice lo siguiente el Señor: guías ciegos. ¿Cómo arranca, no? Guías ciegos, dice Mateo 23 de 24 al 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robos e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso para que pueda limpiar luego lo de afuera, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también están ustedes por fuera. A la verdad se muestran los justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cómo le parece la condición de los pastores de Israel en este momento? En primer lugar, el Señor les dice: ciegos, guías de ciegos. O sea, Israel tenía pastores ciegos. ¿Cómo así ciegos? Que no tenían conocimiento del Señor. ¿Recuerda? Similar a los hijos de Elí, que eran hombres sin conocimiento de Dios, que estaban enfrente del pastorado, del sacerdocio del pueblo de Israel. Y Dios dice de ellos que son hombres sin conocimiento de Dios. Son ciegos, no tienen entendimiento, no tienen discernimiento de la palabra de Dios. Es gente que no conoce a Dios porque no conoce su palabra. Ustedes, dice, se fijan en lo más mínimo, ese primer versículo: ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo que el Señor le está diciendo: se fijan en las cosas insignificantes, o insignificantes no, en las cosas más pequeñas de la ley, lo que no está en la ley, pero dejan por fuera lo más importante. Ciegos que no conocen al Señor, ciegos que no entienden la palabra de Dios, están muertos espiritualmente. Ellos estaban perdidos. Usted se imagina una iglesia siendo pastoreada por un pastor que está más perdido que un inconverso, bueno, igualmente de perdido. Eso era lo que estaba viviendo, y por eso el Señor se duele. Luego dice que tienen una vida espiritual de hipocresía, hipócritas, que por fuera aparentan mucha piedad, que se ven tan bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Es decir, eran personas que solo les importaba su reputación, eran personas que solo les importaba cómo lo veía la gente, pero su vida era una vida de pecado. Su vida era una vida de pecado.
Por eso Dios les dice: fariseos hipócritas, porque se muestran muy espirituales, pero por dentro están llenos de inmundicia. Hermanos, estas personas usaban la religión para satisfacer sus deseos y sus placeres. Además, también Jesús dice de ellos que eran pastores ávaros. Dice que saqueaban las casas de las personas, usaban la religión como una fuente de ganancia, usaban la Biblia como una fuente de ganancia. ¿No le suena a usted a esto, a todas las características que segunda de Pedro habla de los falsos maestros y los falsos profetas? Los fariseos eran los pastores del pueblo. Ahora, mi pregunta es: ¿qué esperanza de una congregación cuyos pastores son estos? Por eso es que cuando el Señor ve la multitud, tiene compasión, porque es una multitud espiritualmente desamparada. Y le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe gente que tenga un corazón, que ame a Dios, que conozca a Dios, que tenga discernimiento. Oren. Y no solo les está diciendo esto para que ellos oren, sino que les está haciendo sentir la responsabilidad tan grande que ellos van a tener. Es decir, el pueblo necesita pastores, y Jesús está comisionando estos discípulos como los pastores que ese pueblo necesita. Jesús está diciéndoles a ellos: ustedes tienen la magnífica tarea de hacer lo que los fariseos no hicieron, de pastorear a mi pueblo, de enseñar mi palabra. Él está colocando un peso de responsabilidad, que ellos puedan entender la magnitud del llamado, lo trascendental del llamado que estos 12 tenían sobre sus vidas. Hermanos, los obreros que predican fielmente la palabra son un regalo de Dios para su pueblo. Yo quiero que usted entienda esto en esta noche. La palabra de Dios nos enseña que toda persona que Dios ha llamado a predicar su palabra, que lo hace con fidelidad, que lo hace con temor, que lo hace con responsabilidad, es un regalo de Dios para su pueblo. Y en medio de un momento histórico de la iglesia donde hay mucha cosa extraña y a veces encontrar fidelidad es complejo, todo pastor, todo ministro, porque no necesariamente los pastores han sido llamados a predicar, todo ministro que Dios llame a predicar, todo obrero que sea llamado a la mies, es un regalo de Dios para su pueblo. Así como los falsos maestros son un juicio de Dios para su pueblo, los buenos y fieles maestros son un regalo de la compasión de Dios sobre sus hijos. Por eso la Biblia dice que honren a aquellos hermanos que sirven, y mayormente a aquellos que predican la palabra de Dios. Al leer el texto donde el apóstol Pablo dice: honremos a los hermanos que dedican su vida a ministrar fielmente la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque son un tesoro. Que Dios nos regale esos tesoros valiosos, hermanos que prediquen fielmente la palabra, hermanas también que enseñen esa palabra y a las mujeres, a los niños que transmitan la palabra de Dios, gente que enseñe la palabra con fidelidad y con sabiduría, porque son un regalo de Dios para su iglesia. ¿Qué tipos de obreros, qué tipos de pastores en los que Dios desea para su pueblo? Muy bien, Jeremías 3:15, se lo voy a leer, apúntelo. Dice lo siguiente: el Señor le hace una promesa al pueblo de Israel y le dice: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Tremendo, ¿no? Les daré, el Señor le dice al pueblo de Israel, dice: les daré pastores que los apacienten conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces escuche esto. Lo que este texto nos dice es que Dios anhela regalar a su pueblo pastores, en primer lugar, que lo conozcan a Él,
Pastores que conozcan el corazón de Dios. Les daré pastores conforme a mi corazón. Pastores que tengan un conocimiento del carácter de Dios, que puedan entender lo que Dios piensa, lo que Dios siente, porque eso está revelado en su palabra. Pastores que tengan ciencia, conocimiento de Dios, que entiendan, que tengan discernimiento, que tengan una profunda comunión con Dios. Pastores que tengan ciencia y conocimiento. Pero también dice pastores que tengan mi corazón. Es decir, gente que tenga la compasión que Dios tiene por su pueblo. Porque si uno no tiene esa compasión en su corazón, uno no podrá predicar la palabra con sabiduría, con ciencia y con compasión. Porque es el anhelo que un pastor siente en su corazón por transmitir la palabra de Dios que cambia, la palabra que restaura, la palabra que consuela, la palabra que edifica, la palabra que sana. Esa palabra y esa carga que tiene un pastor es lo que lo lleva a predicar con fidelidad. Les daré pastores que tengan mi corazón. Tremendo eso, que tengan compasión, que tengan la compasión que yo siento por el pueblo, el deseo que yo siento de enseñar, de educar, de levantar, de pastorear, de cuidar a mi pueblo. Pero también pastores que tengan ciencia y sabiduría. Esa es la promesa que el Señor hace. Esa es la promesa que el Señor hace a su pueblo. Ahora, Dios promete este tipo de pastores, y este tipo de pastores son el resultado de esa promesa. Es una promesa que será efectiva después de la muerte de Cristo en la cruz, donde habrá gente nacida de nuevo, donde habrá gente que ame al Señor, donde habrá gente que tenga el Espíritu de Dios, que la voluntad de Dios sea afirmada en sus corazones y que Dios levantará para cuidar, para pastorear a su pueblo. Esa es nuestra oración, que en medio de nosotros Dios siga levantando pastores. Amén. Ahora, los discípulos no entendían en ese momento. Claro, los discípulos eran muy inmaduros, en muchas cosas, y ellos no entendían la magnitud del llamado. Ellos no comprendían muchas cosas. Cuando usted lee los evangelios, dice que hay cosas que ellos no entendieron hasta que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y pudieron comprender las cosas que Jesús les dijo tiempo atrás. Muy bien, esta es la primera escena entonces que acabamos de ver. Se llamaba Ovejas sin pastor. Vamos a nuestra segunda escena del pasaje. La segunda escena la he titulado Discípulos en apuros. Discípulos en apuros. Versículo 35 al 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ojo a esto, el lugar está desierto, la hora ya es muy avanzada, ya está muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Tremendo, ¿no? Los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, mira, la gente está hace mucho rato ya escuchándote y está ahí escuchando la palabra. Bueno, Señor, ¿no cree que ya es hora? Mira, la hora está tarde, no hay que comer, estamos en un lugar desierto, donde por cierto veníamos a descansar. Despáchalos para que vayan a las aldeas y busquen qué comer. Ahora, cierto que cuando uno lee el texto uno diría: tienen razón, ¿o no? ¿Sí o no? No diría, la hora es tarde. Estamos hablando de una multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. La hora es tarde, es un lugar desierto, no han comido. Entonces, parece ser que las palabras de los discípulos eran muy acertadas. Tenemos unos discípulos que eran precavidos, calculadores y cuidadosos, porque tienen una multitud. Esa multitud tiene que comer. Ahora, sus palabras también tienen como un tono de compasión, ¿verdad? Uno podría decir: hombre, los discípulos están tan ¿cómo se dice? Tan compasivos, como tan comprensivos. Ya, Señor, no, ya lleva mucho tiempo hablando, predicando, está muy tarde, hombre, no hay nada que comer, la gente tiene hambre. Señor, despáchalo. O sea, qué comprensivos los discípulos. Son comprensivos, son muy calculadores. Yo creo que ellos contaron y dijeron: uy, 5,000, 10,000, no sabemos cuántos eran. No hay, Señor, ¿cómo vamos a alimentar este cuento? Señor, esta tarde, ¿sabe qué? Despáchelos. Uy, tan compasivos, ¿sí o no? Toque de compasión, de sabiduría. Ahora, la preocupación es muy justa. Mire, la preocupación es justa. Supongamos que sean 5,000 personas. Vamos a ver aquí un cálculo a la carrera. 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Que cada hombre haya llevado a su esposa. ¿Serían qué? 10,000. Bueno, digamos que no todos tienen esposa. Digamos que la mitad tenía esposa. Serían 5,000, serían 7,500. Esos que tienen esposa llevaron sus hijos, porque no se iban a ir solos.
Y las familias de ese tiempo no eran familias pequeñas, eran familias grandes. Entonces ponga que cada familia de esos 7.500, esas 2.500 familias tengan cada uno 3 hijos. A ver, estoy poniendo un problema matemático. 2.500 por 3 serían 7.500. Entonces, hablando de 7.500 niños más 7.500 personas, estamos hablando de una multitud de 15.000, haciendo aquí un cálculo aproximado. Ahora, ¿cuánto dije? 15.000. Suponga que aquí damos refrigerio para la iglesia y uno sabe que hay un presupuesto que se va en eso. Entonces supongamos que compren pan de 500 para cada uno. Son 15.000 personas por un pan de 500. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me ayude? Aquí sí me tocó usar la calculadora o no. A ver, 15.000 serían 5 millones. No, aquí no me da la mente. 15.000 por, a ver que para esto es bueno las aplicaciones. 15.000 personas por 500 pesos un pan son 7,5 millones. O sea, estamos hablando de 7,5 millones en pan. El problema es dónde van a comprar 7,5 millones en pan. Listo. Sumémosle a eso que cada uno, o que compremos gaseosa 3 litros de una caseta. No, pongámosle que van 10 millones de pesos en el refrigerio. Oiga, los discípulos yo creo que pensaban, no, Señor, ¿sabe qué? Despáchelos. Judas, ¿usted cuánto tiene ahí? Judas, no, aquí hay como 100,000. Claro, se había robado ya 200, quedaban 100. Se compró por allá un reloj, no sé, se gastó, ¿no? Bueno, es justa la preocupación. Ahora, piense cuántos niños habían sin comer. ¿Cuántos niños estarían sin comer a esa hora del día? Porque era la hora muy avanzada y la gente estaba siguiendo a Jesús desde muy temprano. Piense cuántos ancianos estaban sin comer, cuántos bebés estaban en el lugar. La preocupación es justa. Señor, despídelos. Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos encartados con este poco de gente. Despídelos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Es malo ser calculador? ¿Es malo ser organizado? ¿Es malo ser cuidadoso? Porque algunos hermanos dicen que ser calculador y cuidadoso es falta de fe. Eso es lo que yo he visto en la práctica de algunos. Que de pronto uno va a comprar algo y uno le dice, no, yo no me voy a meter en esa deuda porque, no sé, no me da para eso. Oye, ¿cómo así? ¿Es que usted no tiene fe? ¿O que crea? Métase que Dios le provee. Entonces, para algunas personas, ser organizado y calculador tiende a ser una falta de fe. ¿Sí? ¿Ha visto usted eso? ¿Se ha encontrado usted con ese tipo de personas? Que usted dice, no, yo ahí no me meto. Y le dice, métase, hágale, láncese que Dios lo atrapa. Métase que Dios le provee. Yo me he encontrado con gente así, unas locuras. Entonces, ¿es malo ser calculador? ¿Es malo ser precavido? ¿Acaso una persona precavida, calculadora, organizada es una persona falta de fe? Venga dentro de 8 días que vamos a estar hablando de este tema. Bueno, no. La Biblia enseña que tenemos que ser personas organizadas y precavidas. Mire, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, si alguno va a construir una torre, está hablando de presupuesto, y no hace el cálculo primero, y cuando arranca no la puede terminar, los demás van a decir, mira lo que metió y no pudo, va a quedar mal? El Señor dice que tenemos la Biblia, la Escritura nos enseña que debemos ser responsables, cuidadosos, que tenemos que aprender a usar nuestra calculadora. La Biblia no enseña acerca de la irresponsabilidad, al contrario, la Biblia dice que una persona responsable es una persona sabia. Pero ahora nos vamos metiendo en un lío. ¿Dónde está el balance entre la responsabilidad y la fe? Porque ese es el lío con el que muchos sufrimos. Bueno, yo soy responsable, pero también quiero tener fe. ¿Acaso la responsabilidad y la fe pueden convivir juntas? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Las palabras de Jesús los ponen a ellos en apuros. O sea, si ahora estaban preocupados, por favor miren lo que Jesús les dice cuando ellos vienen a decirle que despache a la gente. Versículo 37. Respondió Jesús y les dijo, denle ustedes de comer. Yo creo que tú te pongas en los zapatos de Simón, de Andrés, de los discípulos, bien preocupados, viendo la multitud con hambre. Y el Señor les dice, ok, no los despachemos. Está bueno el culto, sigamos. Vayan y denles de comer. ¿No te puedes imaginar por un momento la reunión que van a tener en los siguientes segundos Pedro, Juan, todo el grupo de apóstoles y Judas? ¿Usted se imagina qué pensó Judas en ese momento? O sea, todo el grupo, yo me imagino que miraron a Jesús y vinieron acá. No, seguro que el Señor le está haciendo daño el sueño, la falta de descanso, se le fue un tornillo. Tenemos 15,000 personas.
¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Cuánto hay ahí, Judas? No, hermano, aquí yo no tengo plata, yo no sé al Señor qué le pasa. Ya nos gastamos todo. ¿Cómo hay que no tener nada? No teníamos ahorita 100,000 por ahí. No, en serio, ya se fueron. Y la factura, no me dieron factura. Miren la conversación de ellos allí, mirando cómo iban a alimentar 15,000 personas. Luego ellos le dicen a Jesús, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor, que vayamos y compremos pan. Entonces, 200 denarios, mira, un denario era el salario mínimo diario de un trabajador. Estamos hablando de 8 meses de salario. 8 meses de salario. ¿Cuánto es 8 meses de salario? Bueno, más o menos la cuenta que acabamos de hacer. Un poco de plata. Ellos se miran y, Señor, ni 8 meses de trabajo alcanzarían para comprar pan. Además, ¿dónde usted va a conseguir? Imagine que usted vaya a la panadería más grande de Cali y diga, me da el favor y me vende 10 millones de pesos en pan de 500. ¿Cómo lo van a mirar? No, sí, es que estamos haciendo milagros allá, ya está el Señor sanando. No, o sea, Jesús les está diciendo, tomen ustedes el control. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿El Señor qué está haciendo? El Señor les está diciendo, a ver, resuelvan. Eso les está diciendo, tomen el control. Ahora, yo le hago la misma pregunta. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Sí. ¿Usted qué haría en ese caso? ¿Dónde está entonces el problema? Porque cuando uno lee el pasaje, parece que la actitud del corazón de los discípulos no era correcta. ¿Cómo podemos entender por qué el Señor está colocando ese conflicto? A nosotros nos parece que ellos son sabios, calculadores, responsables con la gente y hasta compasivos. Pero el Señor no está viendo eso. El Señor no está viendo eso. Y ya sabemos que ser calculador y ser ordenado es importante, pero ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? Bueno, hay unos pasajes que nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que el Señor está tratando con el corazón de los discípulos. Miren, se lo voy a leer, apúntelo. Juan capítulo 6, que es el texto paralelo, o si quiere búsquelo, ponga un separador y busque Juan capítulo 6, versículos 5 al 6, para que usted no diga que yo me estoy inventando algo. Juan capítulo 6, versículo del 5 al 6. Por favor, búsquelo ahí rápidamente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Este es el pasaje paralelo, es decir, Juan cuenta la misma historia desde esta perspectiva. Dice Juan: cuando alzó los ojos al cielo, Jesús vio la multitud que había venido, vio una gran multitud que había venido. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Oye, ojo, esto nos da luz. Nos da luz, pero a la vez no mete en un conflicto este texto, porque parece que fuera diferente la historia, ¿sí o no? Este texto de Juan, recuerde que, a ver, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, beben de una misma fuente. Juan es una fuente diferente. Entonces Juan presenta la cámara desde otra escena. Juan presenta el episodio desde otra escena. Juan nos dice que Jesús alzó los ojos, vio la multitud, llamó a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? ¿Ven ustedes la diferencia? Pero no es que haya una diferencia, es que nos está mostrando dos escenas de un mismo episodio. El Señor llama a Felipe y le pregunta primero a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Y luego dice el texto, esto lo dijo para probarlo. O sea que el Señor primero coge ¿a quién? A Felipe. O sea que uno, ¿cómo podría hilar la historia? Yo diría de la siguiente manera: el Señor coge primero a Felipe a solas para probar a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para todas estas personas? Esto lo decía para probarlo. Luego Felipe sale de la reunión personal con Jesús y va a donde el grupo y les dice: oiga, el maestro está diciendo que de dónde vamos a sacar plata para comprar plan para toda esta gente. Y ellos dijeron: ¿qué, comprar pan? No, ¿cómo así? Entonces ahí vinieron todos y le dijeron: Señor, despide la multitud, porque ya Felipe les había cantado la tabla. ¿Cuál era lo que el Señor estaba pensando? Para mí es una manera lógica de hilar el texto y no hacer entrar los dos textos en conflicto, sino complementarlos. Y llegan y le dicen: Señor, ¿de dónde sacaremos pan para toda esta gente? Pero Jesús lo hizo porque estaba probando
el corazón de Felipe y de paso el de los discípulos. Jesús estaba probando qué tanta confianza ellos habían desarrollado en él. Ya lo habían visto calmar la tormenta, lo habían visto hacer milagros. Ahora el Señor estaba probando qué tanta fe había en el corazón de ellos. Miren, hermanos, cuando parece que el cielo se queda sin presupuesto, es decir, cuando tú oras y oras y oras y nada pasa, ¿sabes qué está haciendo Dios? Probando tu corazón. Dios está probando tu corazón y tu paciencia. Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Pasan 25 años y Dios pone a prueba la vida de Abraham mientras trabaja en la formación de él. Dios nos prueba, hermanos. Dios permite esos momentos de silencio para ver tú qué vas a hacer, para ver que después de que has orado, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos hemos perdido el examen muchas veces? Oramos y como vemos que Dios no responde, salimos nosotros los calculadores a organizar nosotros la situación, porque Dios no ha respondido, me toca a mí. Entonces, Dios no provee, ¿no? Entonces métase la deuda, no, métase ahí en el gota a gota, porque es que, ¿qué vamos a hacer? Si Dios no responde, tocó Dios, como tú no gota a gota. Y eso fue lo que hicieron Sara y Abraham. Dios no responde, Dios no da el hijo, no, métase con la empleada. Y los chicharrones y los problemas por no esperar, por no tener paciencia. Recuerden, como lo explicábamos la otra vez, la fe no solo la necesitamos cuando oramos, sino que la necesitamos en medio del proceso. Porque muchas veces Dios no va a hacer nada y te va a mirar a ver tú qué haces. No va a hacer nada. Simplemente se va a dedicar a mirarte, a ver tú qué vas a hacer. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? ¿A dónde vamos en los momentos de crisis? Cuando no hay respuesta, cuando parece que el cielo se quedó sin presupuesto. Los discípulos hicieron la más fácil. Señor, despídelos. ¿No hay presupuesto? ¿No hay pan? Despídelos, Señor. La más fácil, ¿sí o no? Perdieron el examen. ¿Cuántos se identifican con los discípulos? ¿Cuántos pierden cada rato el examen de la fe? ¿Cuántos pierden cada rato el examen de la fe? Despídelos, Señor. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el Señor nunca despidió a sus discípulos. Siempre les tuvo paciencia, porque Él nos ama y su misericordia es para siempre. Y Dios no es como la universidad, pierdes te vas. No, Dios es pierdes, volvamos a hacer, volvamos a intentarlo. Ven, tienes que aprender. Viene otra, tienes que aprender hasta que aprendas, pases el examen. Los discípulos no estaban diciendo que despidieran a la multitud porque tuvieran compasión, ni porque fueran sabios y organizados. No. ¿Saben que hay un texto? Hay unos versículos que son reveladores, pero no están dentro de este segmento del pasaje. Hay dos versículos que yo estoy seguro que cuando usted lo lea va a entender lo que está sucediendo en el corazón de los discípulos. Y estos versículos están más adelante. Por favor, leámoslos. Versículo 51 de Marcos 6, en el mismo pasaje, pero vamos a saltar a la historia siguiente, a la historia de un milagro que el Señor está haciendo en la barca. Marcos 6, versículos 51 al 52 nos dice qué era lo que estaba pasando en el interior del corazón de los discípulos y por qué el Señor les estaba probando de esta manera. Versículo 51: y subió Jesús a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque lo vieron andando sobre el mar. Eso vamos a predicar próximamente. Ojo, versículo 52, dice 51, y se maravillaron y se asombraron, no lo podían creer. Versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entendimos qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué el Señor los prueba de esta manera? ¿Por qué siente uno que el texto hay una reprensión hacia ellos? No porque fueran organizados y metódicos, no, sino, no porque fueran compasivos con la gente, no. Ellos no estaban siendo compasivos ni organizados, ellos estaban siendo incrédulos. El texto dice, sus corazones estaban endurecidos. No creían, no confiaban,
No tenían fe en el Señor. Y para colmo de males, esa multitud era la que les había dañado el parche del descanso. Sus corazones estaban endurecidos. Dice la escritura, no era que tuvieran compasión, no era que fueran sabios, organizados y calculadores, no, era que eran incrédulos. Le estaban diciendo: Señor, despide a la gente, Señor, echa a la gente. ¿De dónde vamos a sacar dinero para alimentar a todos estos? Porque sus corazones estaban endurecidos. Necesitamos ser personas. Bueno, ¿cómo podemos entonces? Podemos ser personas sabias, responsables, organizadas y a la vez ser gente de fe. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues la Biblia dice que ese es el balance que un hijo de Dios debe tener. Debe ser una persona responsable, sabia, organizada, pero debe ser una persona de fe. Miren, ellos podían tener la inquietud o expresarlo de la siguiente manera, para no ser incrédulos. Señor, pienso yo que una manera de ser responsables y tener fe puede ser la siguiente: Señor, estamos preocupados, la verdad, la hora está avanzada, la gente no ha comido, hay niños con hambre, pero Señor, ¿qué quieres hacer? Es diferente. Señor, ¿qué decides tú, que eres Dios? Creemos que si tú quieres, harás un milagro y alimentará a la multitud. Simplemente, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué piensas, Señor? Pero ellos no llegaron con esa actitud. Ellos llegaron diciéndole: despide la multitud, dándole órdenes al Señor. Ellos no llegaron diciéndole: Señor, no llegaron dándole una orden: Señor, despide la multitud porque la hora es muy avanzada y está tarde y no hay dónde comer. La fe correcta es la que entiende que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana operan juntas. La fe correcta, porque es que hay una fe que no es fe, es un positivismo extraño, es lo que yo les decía. Yo creo que una vez me encontré con un pastor y hablando, yo le veía revolucionado, porque le estaba diciendo a otro pastor que le decía: mira, queremos construir, pero no tenemos el dinero ahorita, estamos haciendo un presupuesto. No, ¿cuál presupuesto? Endéudese, compre esa casa. Y yo por dentro ya: ay, Dios mío, ¿qué es este consejo que le está dando? Y hay gente que cree que la fe es eso: yo me lanzo y que Dios me coja. No tengo para comprarme ese carro, pero me meto a comprarme ese carro y que Dios me lo pague. Entonces hay gente que cree que la fe es eso, es hacer como unos lanzamientos sin permitirle al entendimiento pensar acerca de si es y no es la voluntad de Dios, si tenemos o no tenemos presupuesto. Entonces escuche, la fe correcta es aquella que entiende que la responsabilidad humana y la soberanía divina operan juntas, y que hay un momento donde mi responsabilidad se detiene para darle paso a la soberanía de Dios, para que lo maravilloso empiece a ocurrir. Es decir, la Biblia nos manda a ser organizados, sabios, pero también a ser personas de fe. Se lo explico con ejemplos. Una persona de fe es aquella que cuida su salud. Es de fe porque es responsable. ¿Por qué es de fe? Porque entiende la palabra de Dios y entiende que la palabra de Dios le dice que necesita ser responsable con lo que come, que necesita ser responsable con su deporte, con su ejercicio, porque es administrador de un cuerpo que Dios le dio, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces necesita ser cuidadoso con su vida. Eso es sabiduría y eso es una persona de fe. ¿Por qué? Porque entiende, o sea, no lo hace solo por la vanidad que lo hace el mundo hoy en día. Porque hay mucha gente que hace esto por vanidad solamente. Ay, me salió un gordito. Ay, no, ¿qué voy a hacer con eso ahorita? No lo hace solo por vanidad, lo hace porque entiende que es saludable y que Dios le manda a que sea saludable. Mire, yo siempre he dicho a la gente: yo sé que comer bien sale costoso, pero la Biblia nos manda que tenemos que ser responsables y hay que comer bien. Punto. Sí, ¿qué más le vamos a decir a eso? Porque hay gente que pura vitamina Che, chicharrón, chorizo, papá chorreada, papá. Bueno, sea responsable. No estoy diciendo que no nos demos nuestro
aventón, pero hay que ser responsable. Pero a la vez esa persona responsable sabe que si en algún momento se enferma, puede orar a Dios para que Dios le sane. Pero es muy diferente el que ora sabiendo que se ha cuidado al que ora porque es un desordenado con su alimentación y sabe que está enfermo por su desorden. Son dos cosas muy diferentes. Que está pagando las consecuencias de su pecado sobre su salud. Entonces, mire, una persona de fe es una persona que se cuida porque es responsable, pero también es una persona que cree en el poder de Dios para sanar. Vamos ahora con esto. Una persona de fe es una persona que sabe que necesita ser una persona diligente en sus finanzas, ser una persona organizada, ser un buen administrador, que no puede gastar a diestra y siniestra, sino que calcula. Cuando va a comprar algo dice, ok, tenemos el dinero, ahorra o se organiza, es responsable con su finanza, no tiene una obsesión por las compras, no es impulsivo, no es compulsivo. Y hay gente que espiritualiza su irresponsabilidad. Compremos que Dios provee, y luego están en el cuello con la deuda. La Biblia no manda no endeudarnos. Una persona de fe entiende la escritura y es buen administrador, pero también entiende que Dios es quien provee y que van a haber momentos donde Dios va a desafiar nuestro entendimiento para que nosotros podamos creer en algo que Él va a hacer. Es decir, en pocas palabras, la fe correcta es aquella que es responsable, pero es responsable hasta que llega un momento en que dice, Señor, llegó el momento de lo milagroso, te toca a ti. O sea, entrega su responsabilidad en las manos de Dios. Yo lo puedo notar a través, por ejemplo, de la predicación. Es otro ejemplo que puedo poner. Yo no puedo, imaginen usted esta escena, que yo llegué aquí un día, hermanos, yo soy una persona de fe, gloria a Dios. A ver, vamos a ver qué nos dice. A ver, hoy vamos a predicar abramos la Biblia, Juan 27. Como soy de fe, sé que el Señor va a hablarles. Eso no es tener fe. ¿Usted ha visto? Por eso digo, ese tipo de predicadores que se paran sin un mensaje, sin haber preparado algo, eso no es fe. Eso es irresponsabilidad. Eso no es fe, eso es irresponsabilidad. Entonces, uno masea el mensaje. Eso nos pasa a los predicadores. Trabajamos arduamente en un mensaje. Nos podemos echar 10, 15, 20 horas, 30 horas trabajándole a un mensaje, porque tenemos una carga por presentar la palabra de Dios a la iglesia. Hay una responsabilidad. Algunos me preguntan, pastor, ¿a usted todavía le da miedo? Cuando yo me voy a parar a predicar, tengo un susto impresionante, porque hay una responsabilidad. Y me gusta prepararme hasta que esto esté bien cuadrado, porque es mi responsabilidad. Pero cuando me paro aquí, le digo, Señor, ahora empieza la tuya. Yo no puedo cambiar el corazón de la gente, tú sí. Yo no puedo obrar milagros en la vida de las personas, tú sí. Entonces, la fe responsable es aquella que entiende que llega un momento donde nuestra responsabilidad es entregada en las manos de Dios para que empiece un obrar sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser responsables y diligentes, pero ser personas de fe que creen en los milagros y el poder de Dios. Porque hay gente también que de lo calculadora no cree. Siempre tiene que tener un presupuesto para todo. Escucha, a veces Dios nos saca de nuestro presupuesto. Y hay que tener discernimiento, entendimiento, porque hay momentos donde Dios hace cosas que son alógicas, están por encima de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Muy bien, por último, y termino con esto, la tercera y última cena. Después de que Dios los pone en un aprieto, decían ustedes, la tercera cena la he titulado Dios al control. Dios al control. Escuchen, el Señor decide entonces terminar la prueba que les tenía. El Señor decide sacar de apuros a los discípulos y tomar el control de la situación. Versículo 38. El Señor les dijo, yo me imagino ellos todos azarados. No, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? En una apuro impresionante. Y el Señor viene y lo llama, venga Felipe, venga Pedro, venga Judas también. Impresionante, ¿no? El amor del Señor que tuvo a Judas hasta el último momento. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y divid. Y al saberlo ellos vinieron y le dijeron, 5. Tenemos 5 panes y 2 peces. Oye, una multitud de 15,000 personas. Solo habían 5 panes y 2 peces.
Yo lo que creo era que todos se lo habían comido ya. O sea, esa gente ya se había devorado todo. Que mínimo algunos llevaban fiambre. Y solo había alguien que tenía 5 panes en medio de la multitud y 2 peces. Ahora, interesante algo. Que el Señor parte de lo que se tiene. ¿A usted no le parece eso interesante? Oye, escuche, el Señor no dijo que lluevan peces, que lluevan panes. No. El Señor dijo, ¿qué hay? ¿Qué tenéis? 5 panes y 2 peces. ¿Por qué Jesús siempre opera así? Por favor, recuérdeme un milagro y usted va a ver que el Señor parte de lo que hay. Viuda de Sarepta, ¿qué tienes en casa, mujer? Tengo una vasija llena de aceite y una harina para comer y luego morirme. Muy bien, tráeme eso. ¿Recuerda cuando necesitaba pagar los impuestos? ¿Qué le dijo el Señor? Creo que fue a Pedro, ¿no? Ve y saca un pez, ábrele la boca y sácale una moneda que hay, y con eso paga el impuesto. ¿Por qué el Señor siempre parte de lo que hay? ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Miren, hermanos, primero que todo, porque lo que tenemos lo ha provisto ya Dios. Y debemos entender que Dios es un Dios que provee y que Dios multiplica la provisión. Dios multiplica la provisión. Segundo, lo que tenemos es parte de nuestra responsabilidad humana. Es decir, lo que tenemos viene del trabajo que Dios nos ha dado. Es decir, que Dios va a multiplicar del esfuerzo que hayamos hecho. ¿Saben por qué? Porque el Señor no alcahuetea a los perezosos. Porque el Señor no alcahuetea al pecado. Alcahuetear, dice, yo alcahueteo, tú alcahueteas, es decir, no sé cómo, un sinónimo de esa palabra, pero Dios, hermano, Dios no permite la vagancia que hay en medio de ustedes. Créanme una cosa, Dios no va a hacer milagros en alguien que no trabaje. Primero tendrá que tratar con esa vida. Ahora, definitivamente hay una mamá muy responsable, y fue la mamá de este muchacho que le empacó. Miren, es que 5 panes, ¿cómo era? 5 peces y 2 panes, ¿verdad? ¿O no? Era al revés, 5 panes y 2 peces. Muy bien, escuche. Uno se imagina, no, pues para alimentar a la multitud, tremendo cachico, ¿no? O sea, uno imagina la mojarra, pues, el oro. La palabra que se usa ahí en el original es unos pececitos y unos pancitos con los que se hacía un sándwich en aquel tiempo. Es decir, un pececito que se metía dentro de un pancito y se hacía un sándwich. Es decir, lo que este niño tenía era su fiambre, era su lonchera. Por eso les digo, hubo una mamá muy responsable que dijo, mijo, uno no sabe si usted queda hasta tarde allá, venga, yo le preparo un fiambre, usted sabe que Jesús es muy bueno escucharlo predicar, así que mijo, llévese esto para cuando le dé hambre. El chico se llevó. Hubo una mamá responsable, es decir, Dios usó una mujer responsable para bendecir una multitud, porque Dios usa las personas responsables, personas que trabajan, que se esfuerzan. Dios no usa gente que no sea diligente, porque Dios no alcahuetea la pereza. Tenemos una mamá responsable que Dios usó. Y lo otro que podemos entender de este pasaje es que Dios es especialista y le encanta convertir lo ordinario en extraordinario. ¿Qué milagro es más extraordinario? ¿Que lluevan panes y peces del cielo? ¿O que con estos 2 panes y 5 peces se alimenten más de 15,000 personas? Fue un milagro que a medida que sigue avanzando la gente, ¡wow! Dios utiliza lo ordinario para convertirlo en algo extraordinario. En algo extraordinario. 5 panes pequeños y 2 peces bastaron para alimentar una multitud de más de 5,000 personas. Hermanos, yo quiero decirle algo en esta noche. Dios tiene el poder de multiplicar eso pequeño que te ha dado y hacer algo extraordinario para su gloria. Pero tenemos que creerlo. Se lo repito, porque a veces nosotros en el fondo somos como los discípulos, gente que no tiene fe.
Dios puede usar eso pequeño que tú tienes, eso ordinario que tú tienes, y convertirlo en algo extraordinario para su gloria. Pero debes creerlo, debes creer en el poder que Dios tiene para multiplicar la provisión. Muchas veces decimos, ¿qué tienes? No, pastor, yo solo tengo un pequeño negocio que está que se quiebra, porque eso no da ni para comer. Muy bien, ¿por qué no le entregas ese negocio al Señor y le dices: Dios, este negocio es para tu gloria? Este negocio que tú me diste, este pequeño negocio, va a ser de ahora en adelante para tu gloria. Y le permites a Dios glorificarse en medio de eso pequeño. Pastor, soy una persona que, ¿cómo voy a servir al Señor? Dones casi no tengo, estudio casi no tengo, talento casi no tengo casi nada. Pues bien, eres un concursante fiel para participar en el ministerio. Porque dice la Biblia: de lo vil y lo menospreciado escoge Dios. Lo que tienes que hacer es rendir tu orgullo y rendir tu vida y decirle: Dios, aquí están estos pocos dones, estos pocos talentos, esta miserable vida, para que tú hagas algo con ella, para que la uses para tu gloria. Señor, no, ¿yo qué tiene? No, tengo una familia que está al borde del colapso, una familia quebrada, quebrantada, dolida, relaciones dañadas con mi esposo, con mis hijos. Tengo un hijo que más rebelde que... Bueno, ok, ¿por qué no tomas eso pequeño, dañado que tú tienes y le dices: Dios, esto de ahora en adelante será para tu gloria? Glorifícate aquí, Señor. Glorifícate en esto ordinario y conviértelo en algo extraordinario que te honre. Yo te hago una pregunta, hermano. Le hago la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes? Ríndelo, entrégalo al Señor. Dile al Señor: esto va a ser para tu gloria. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en ese pequeño negocio, en esa familia quebrada, con esa vida que muchos han dicho que no sirven para nada. Tú vas a ver cómo Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Tú lo vas a ver. Pero clama al Señor y entrégalo para su gloria. ¿Sabes por qué? Porque lo pequeño se queda pequeño cuando no se usa para la gloria de Dios. Lo pequeño se queda pequeño cuando no se usa para la gloria de Dios, porque Dios no provee para el egoísmo. Y hay muchos de nosotros que somos egoístas con lo que tenemos. Hay gente que Dios le ha dado un negocio y no es capaz de bendecir a la gente, y no es capaz ni siquiera de dar su diezmo, que le da miedo. No me da ni para comer. Y ese negocio es para la gloria de Dios. No, ven. Si tú no das de lo que tu negocio te da a otros y a la obra del Señor, ese negocio no está para la obra de Dios. Ese negocio está para satisfacer tus necesidades, y Dios va a satisfacer tus necesidades y va a mantener ese negocio a la raya para que ese negocio supla solo tus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios no provee para el egoísmo. Y muchos de nosotros somos egoístas. No nos gusta dar. Todo lo que recibimos nos lo gastamos en nosotros mismos. No nos gusta darle a la gente. No somos compasivos con la obra del Señor. Dios no provee para el egoísmo. Pero cuando tú rindes lo que tienes para bendecir a otros y bendecir la obra de Dios, los milagros de multiplicación sobrenatural empiezan a ocurrir. Te lo aseguro. Te lo aseguro. ¿Saben por qué? Porque lo dice la Biblia: Dios ama al dador alegre. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Pero el que siembra escasamente, escasamente también, dice Pablo, recogerá. En esta ocasión hubo un muchacho, un simple muchacho, que estuvo dispuesto a quedarse sin comida. ¿Te imaginas lo que sintió el muchacho cuando los discípulos le dijeron: pasa tu comida?
Un muchacho estuvo dispuesto a quedarse sin comida para que Jesús alimentara una multitud, para bendecir una multitud. Yo quiero terminar mirando cómo obró Jesús. Miremos cómo operó Jesús el milagro, porque hubo un milagro sobrenatural. ¿Cómo lo operó Jesús? En primer lugar, Jesús actuó de manera ordenada y con calma. Miren el versículo 39 al 40. Y les mandó que se recostaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Ven ustedes el orden? Dios les hizo recostar en grupos de 100 y en grupos de 50. Y cada grupo, bueno, era algo que ellos hacían cuando tenían que repartir cena en grupos muy grandes. Dios hace un ordenamiento organizado. Aquí es donde les digo que Dios es ordenado. Dice la palabra de Dios que tenemos un Dios que es ordenado, que nuestro Dios es un Dios de orden. De este versículo simplemente diré que cuando Dios toma el control, hace que el caos se ordene. ¿Tú te imaginas el caos que había? El caos que había en el interior de los discípulos. Pero cuando Jesús tomó el control, lo primero que hizo fue ordenar el caos. Porque precisamente un milagro, ¿qué es un milagro? Es que Dios ordena el caos que estamos viviendo. Caos tal vez por nuestra irresponsabilidad o la de otros, o bueno, o tal vez porque no sé, algo sucedió. Pero un milagro es cuando Dios viene y coge el caos que existe y Dios convierte el caos en orden. Dice la Biblia en Génesis: en el principio la tierra era desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu viene y ordena y organiza, porque Dios no puede habitar en medio del desorden. Cuando Dios llega, yo no sé cuántos son ordenados y llegan por ejemplo a su casa, no pueden convivir con el desorden. Una persona ordenada llega y empieza: esto no puede estar aquí, esto no puede estar aquí, esto no puede estar aquí. Empieza a organizar. ¿Por qué? Porque en su naturaleza es organizado. Dios en su naturaleza es ordenado. Él no puede convivir con el desorden. Y cuando Él llega a una vida, empieza a organizarla. Todo lo que Dios toca, el caos lo convierte en orden. El caos lo convierte en orden. Lo otro es que Jesús actuó de manera agradecida. Miren el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos a los cielos y los bendijo, y partió los panes y lo dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente, y repartió también los peces entre todos. Lo primero que el Señor hizo fue dar gracias por esos 2 simples panes y esos peces. El Señor dice: gracias, Padre. Gracias por estos 2 panes y 5 peces. Bueno, era al revés. No, perdón, por estos 5 panes y 2 peces. Gracias, Padre, por tu provisión. Una cosa insignificante frente a más de 15,000 personas. El Señor dice: gracias, Padre, por tu provisión. Porque sabes una cosa, Dios ama las personas agradecidas. Dios trata con bondad la gente agradecida. Y si tú quieres que lo pequeño que Dios te ha dado, Él lo multiplique y lo bendiga, tú necesitas aprender a ser una persona agradecida. Vemos por toda la Biblia cómo Dios trata con bondad las personas agradecidas. Vemos un José que dice que todo lo que ponían en sus manos era prosperado, porque era un hombre que temía a Dios, era un hombre que agradecía a Dios. Hermanos, fuimos diseñados para agradecer a Dios. Dice Romanos capítulo 1 que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios ni le dieron gracias. Fuimos diseñados para dar gracias. Fuimos diseñados porque nuestra gratitud honra a Dios y Dios honra la gratitud. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no nos bendice? Porque no somos agradecidos. Nos estamos quejando por todo. Estos 5 panes y 2 peces que Dios me ha dado, este negocio, vea, no funciona. Esta familia, vea, cada vez es peor. Es que mi vida, y nos andamos quejando por todo. Usted ha visto, a veces esa queja refleja, o a veces no, siempre esa queja reflejará la falta de fe. Pero la gratitud es una expresión de la fe. La gratitud es una expresión de nuestra fe que confía en el poder de un Dios todopoderoso. Hermanos, aprendamos a ser fieles en lo pequeño. Porque si usted no es fiel en lo pequeño, usted nunca estará listo para ser fiel en lo mucho. Es una cosa de sentido común. Si usted no sabe responder por lo pequeño, si usted no es organizado y responsable y fiel y agradecido en lo pequeño, usted no está preparado para lo mucho.
Dios tendrá que tratar primero con tu vida para poderte dar más. Porque si Dios te da más, te va a hacer un daño. Y Dios no lo va a hacer porque te ama. Primero te va a formar, primero te va a tratar. Y saben, Dios actuó con sabiduría. Jesús actuó con generosidad y abundancia. Miren lo que dice el versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. A mí me parece tan impresionante. O sea, yo no sé si usted ve todo el contenido de esas dos palabras. Y comieron todos y se saciaron. El Señor, esto va para algunos que a veces tienen una mentalidad de un Dios pequeño, de un Dios como que todo lo mide. No, escucha, el Señor es abundantemente generoso. Él permitió que comieran hasta saciarse. Pero ¿sabe qué me impacta también? Que dice, y todos comieron. El Señor no empezó a ser despectivo. No dijo, a ver, yo sé que usted está aquí solo por el milagro. Yo sé que usted está ahí y usted no cree lo que estoy diciendo. Usted hace rato me está escuchando y usted por dentro no. No, el Señor no dijo, entonces ni a usted ni a usted, a los demás denle, pero este grupito aquí de incrédulos y que vienen solo por el milagro, eso no me les dé. No, comieron todos. Eso se llama en la escritura gracia común. El Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Eso qué habla? La abundancia generosa de nuestro Dios sobre toda la humanidad. Él es generoso, Él es así. Él es así. Él es abundantemente generoso. Conclusión. Miremos cómo termina el pasaje. Versículo 43 y 44. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000. Recuerde, sin contar las mujeres y los niños. Mire, el milagro fue tan maravilloso, hermano. Tan maravilloso que todos comieron, se saciaron. ¿Y recogieron qué? 12 cestas llenas. Va, quedaron tan saciados que no se comieron los sobrados. Porque usted ha visto que cuando la gente no queda saciada, ay, dejaste alguito, déjame no. 12 cestas llenas. Ahora eran cestas pequeñas, pero sobraron 12 cestas. Tal vez al final el Señor dijo, bueno, una para acá, discípulo. El milagro fue tan maravilloso que la multitud se sació y sobraron 12 cestas. ¿Saben qué me dice esto? Dios es un Dios de abundancia y generosidad. Dios es un Dios de abundancia y generosidad. Oye, Dios no tiene problemas con presupuesto. Él no tiene problemas. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata. ¿No dice la Biblia eso? Él es dueño de todo lo que existe porque todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él no tiene problemas de presupuesto. Y cuando algo no existe, simplemente habla y lo crea y punto. Él no tiene ningún problema de presupuesto. Él no tiene, el cielo no tiene problemas de presupuesto. Porque hay un Dios todopoderoso, todo es de Él. Y lo que no ha sido creado, simplemente Él lo habla y lo crea. Un Dios que no tiene problema de presupuesto. Pero entonces, pastor, ¿por qué si Dios no tiene problema de presupuesto? Yo llevo orando tanto y no pasa nada. Sigo en la misma necesidad. Porque Él opera su bondad con sabiduría. Aunque Él es todopoderoso, todo suficiente, rico en multiforme gracia, en todo lo que tiene, todo es de Él y para Él. Él opera. Y aunque es generoso, Él opera su generosidad con sabiduría. Escucha, Él te da, pero te trata. Él te da, pero te forma. Él te da, no porque Él sea medido, porque Él es abundante, Él es generoso y tiene todos los recursos suficientes, pero Él mide su generosidad con sabiduría para tratar con tu corazón, para tratar contigo. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y Dios no te va a dar aquello que te va a hacer daño. Tal vez a veces los chicos clamando, ay, yo quiero una novia, yo quiero una novia. Mira, estoy orando por una novia. No tienes ni un trabajo, no has salido de la universidad, no sabes ni dónde estás parado. ¿Cómo Dios te va a dar una novia? Yo no soy Dios, pero si yo tuviera el poder de darte una novia, no te la da, porque te conozco. Hay cosas que Dios no te va a dar, porque Él es sabio. Y Él tiene todo el presupuesto, tiene toda la generosidad del mundo. Pero gracias a Dios, porque Él opera su generosidad con sabiduría. Porque es una gracia de Dios cuando Él dice no, o cuando Él te da lo que tú no esperabas. Confía en Él, que Él sabe mejor que tú. Pero nunca dejes de entender algo: Él es todopoderoso y todo suficiente.
Él es el Dios de la provisión abundante. ¿Y sabe dónde quedó eso demostrado? En la cruz del Calvario. Dios no es tacaño, Él es abundante. Él dio a su hijo, a su único hijo, en una cruz. El precio más valioso, el tesoro más valioso. Nada se compara con eso. Nada tiene el precio de Cristo. Él dio todo el tesoro más grande, lo clavó en una cruz para bendecir nuestra vida. La cruz del Calvario es la muestra más grande de generosidad de nuestro Dios, de su generosidad abundante y de su misericordia gloriosa. Jesús fue como este muchacho. Jesús se despojó de sí mismo. Jesús se despojó de sí mismo. Dios se despojó de sí mismo. ¿Saben para qué? Para dar de comer a una multitud hambrienta, hambrienta de salvación, hambrienta de comunión, hambrienta de su palabra. Cristo se despojó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos ser saciados. ¿Sabes por qué? Porque Él es el pan que descendió del cielo, el pan que da vida a los hombres. Él es la provisión de Dios, la provisión generosa y toda suficiente, que nos permite estar saciados espiritualmente y tener comunión con el Padre. Hermano, solamente eso. Mira, Dios no nos pudiera dar nada más, pero solo con darnos a su Hijo, nosotros deberíamos vivir agradecidos toda la vida. Pero yo te quiero dejar grabado esto en la mente. Dios es generoso, tiene todo el poder y es todo suficiente. Entrega todo lo que tú tienes en las manos de Dios y tú vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Hay muchas cosas que no llegan a tu vida porque todavía hay egoísmo que Dios tiene que tratar. Entrega todo lo que tienes en la mano del Señor y permite que Dios haga de lo ordinario algo extraordinario para la gloria de su nombre. Amén.